Mis estimados amigos, muy buen día. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este día y poder compartir una meditación con respecto a cómo aplicar valores y principios cristianos dentro del deporte. Quiero agradecer a mi querido amigo Carlos González por haberme invitado a poder participar y compartir con ustedes. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una breve meditación con respecto a lo que podemos considerar una jugada perfecta. Y quiero que en este momento ustedes se pongan a pensar e inclusive si pueden cerrar sus ojos y ponerse a pensar y a recordar cuál es la jugada perfecta que más rápido viene a su mente en este momento de toda su carrera deportiva. La verdad que yo no sé cuál sea la jugada perfecta para ustedes. Podría ser la jugada que permitió que se concluyera toda una temporada y poder ganar un campeonato nacional. O podría ser una jugada en la que ustedes ese día estaban debutando en la liga profesional del fútbol y ustedes lograron hacer una jugada soñada, la mejor jugada de su vida. Entonces, la jugada perfecta puede ser esa con la que soñamos todo el tiempo. Nos vamos a acostar y seguimos pensando en esa jugada. Estamos sentados en algún lugar o quizás en el banquillo, ahí a la orilla de la gramilla dentro del estadio, esperando entrar en acción y nosotros estamos repasando en nuestra mente esa jugada que podríamos repetirla una y mil veces. ¿Se pueden imaginar ustedes el poder hacer un tiro de esquina o un corner y que ese lanzamiento de corner termine en un gol olímpico? O el portero que está a punto de ser fusilado desde el manchón del penalti y logra salvar al equipo y hacer la jugada perfecta y adivinarle el movimiento al que lanza el penalti y poder lanzarse a la izquierda, a la derecha o quedarse quieto en el medio del marco esperando el lanzamiento y logra atrapar el balón o rechazarlo y salvar a su equipo. Podemos pensar en múltiples jugadas que podrían considerarse como la jugada perfecta. Pero por favor, yo quiero que cada uno de ustedes pueda traer a su mente esa jugada que más le fascina. Esa jugada en que todos los reporteros se abalanzaron sobre usted y le comenzaron a pedir su opinión de cómo consideraba que esa jugada había afectado de una manera tan positiva para el resultado de ese partido. Así que les doy nuevamente unos segundos para que puedan recordarse de esa jugada. Cuando entraron a la cancha y en unos cuantos minutos ustedes lograron resolver el resultado, o cuando les tocó entrar a la cancha y ustedes ni siquiera se lo esperaban y resultaron ustedes siendo el elemento que hizo la diferencia y que todos sus compañeros y hasta el cuerpo técnico se quedaron admirados de la manera en que ustedes participaron y lograron resolver la situación. Así que, bueno, pueden haber tantas jugadas perfectas como jugadores o entrenadores están escuchando esta plática en este día. Así que se pueden imaginar si todos pudiéramos comenzar a compartir en este momento cuál es la jugada que vino a nuestra mente. Pero bueno, si tiene a alguien ahí de sus compañeros de equipo, algún familiar o algún amigo, compártale cuál es su jugada perfecta.
Muchos tenemos nuestra jugada perfecta y definitivamente como en el día de hoy estamos viendo cómo aplicar principios bíblicos a nuestra práctica deportiva, pues yo quiero traer a memoria de nosotros a alguien que dentro de las narraciones de los principios bíblicos está una historia que quizás muchos de nosotros ya conocemos, eh, que puede considerarse como una jugada perfecta en ese momento. ¿Cuántos de ustedes ya han leído la historia o se recuerdan de la historia o quizás pues escucharon un poco acerca de la historia de el gran encuentro, la gran batalla entre David y Goliat? Yo me imagino que en este momento algunos de ustedes dijeron, sí, yo me recuerdo, sí, ya sé cuál es esa historia entre David y Goliat. Y yo no quiero entrar en muchos detalles con respecto a cómo era la constitución física de Goliat y la constitución física de David. Sabemos muy bien, de acuerdo a la narración de la historia, que los dos tenían oficios totalmente diferentes. Goliat era todo un guerrero, era el paladín, el representante, era el campeón del ejército de los filisteos. Mientras que del otro lado, David, el trabajo que él desempeñaba era el trabajo de pastorear ovejas. Entonces podríamos decir, bueno, esta era una batalla totalmente dispareja, porque los oficios eran diferentes. Uno tenía que lidiar solamente con cuidar un rebaño de ovejas, que con su cayado o con el bastón o el palo que los pastores utilizan para ir empujando a sus ovejas e irlas liderando, llevándolas al lugar de pasto y al lugar de abrevadero que necesitaban las ovejas para sobrevivir, pues podríamos decir que no era un trabajo sumamente difícil y complicado. Mientras que por el otro lado, el trabajo de Goliat era ser un guerrero. Constantemente tenía que estarse preparando físicamente para enfrentar a sus contrincantes. Así que podríamos decir que la musculatura que Goliat tenía no podría ser muy similar a la musculatura que podría tener David guiando a unas ovejas. Pero yo sí quiero llamar la atención a una parte en la narración de esta historia y que se refiere a la manera en que David le explicó al líder, al rey, al comandante de los ejércitos de Israel que se estaban enfrentando con los ejércitos de los filisteos. David le comienza a explicar al comandante general de los ejércitos de Israel cuál era la condición física y el entrenamiento que él había recibido. Y yo se los quiero leer directamente cuando David le responde a Saúl con respecto a su entrenamiento. Y escuchen lo que dice la historia. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes que aquí ya cambia un poco la descripción con respecto a el trabajo de David? No era tan sencillo, no era solamente de estar cuidando a las ovejas, sino que era cuidar a las ovejas para que pudieran pastar y pudieran tomar agua en los lugares correctos, pero además de eso, también significaba defender a las ovejas de los posibles peligros que ellas podrían estar enfrentando, de un león o de un oso. Ahora, es increíble que aquí dice que si un león o un oso atrapaban, tomaban a algún cordero de la manada, lo que hacía David no era salir huyendo,
y esconderse del león o del oso, sino que lo que hacía era se enfrentaba a ellos y salía corriendo tras de ellos hasta alcanzarlos, dice. Y lo que hacía era herir al león o al oso y les quitaba al cordero de la boca o del hocico del león y del oso. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes el valor que David tenía que tener para poder salir corriendo para atrapar al oso o al león que hubieran atrapado a una de sus ovejas? Y luego dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Bueno, esto no lo pone más sencillo, sino que lo complica más. Porque si un oso y un león llegaban hasta donde estaba la manada para atrapar a alguno de los corderos, significa que estas fieras tenían hambre. Ahora, ustedes saben qué tan difícil es y complicado quitarle a una fiera su comida cuando está muerto de hambre. Me imagino que tenía que tener su valor David para poder hacer una tarea como estas. Ahora, eso nos lleva a poder tomar en cuenta un punto con respecto a la preparación de David para hacer la tarea que él tenía. Quiere decir que si él corría, tenía suficiente velocidad. Si él se ponía a pelear con el oso y con el león, significa que él tenía suficiente fuerza. Y si él era capaz de agarrarlo de las quijadas y abrirle las quijadas al oso o al león y quitarles al cordero, eso significa que David en sus manos y en sus brazos tenía suficiente potencia. Entonces, a esta historia y a la descripción de cómo estaba preparado David, tenemos que agregarle entonces que él estaba bien preparado físicamente, porque tenía velocidad, tenía potencia y tenía fuerza, porque le abría las quijadas a los animales para poder salvar a sus corderos. Pero además de eso, tenía suficiente valentía, quiere decir que emocionalmente David estaba preparado con confianza, con autoconvicción de que él podía lograr su objetivo. A mí me gusta esta parte de esta historia porque eso significa que si nosotros realmente queremos aplicar estos principios a nuestra carrera deportiva, tenemos que poner mucho ojo a cómo se preparó David, físicamente y emocionalmente. Pero luego, cuando David se viene a enfrentar a Goliat, por supuesto que Goliat lo mira y lo desprecia y le dice, bueno, tú eres insignificante y yo te aseguro que el día de hoy yo le voy a dar de comer tu carne a las aves del cielo, a las aves de rapiña. Este filisteo estaba intimidando a David. Ahora, la verdad es que cuando nosotros estamos enfrentando cualquier encuentro deportivo, muchas veces nuestros contrincantes lo que hacen es intimidarnos y comienzan a decirnos cómo nos van a dejar tirados al medio de la cancha, totalmente exhaustos y presas del terror por estarnos enfrentando a ellos que se consideran mejor a nosotros. Eso era lo que estaba haciendo Goliat, tratando de intimidar a David. Pero a mí lo que me gusta es la reacción que tuvo David cuando viene a encontrarse en contra de Goliat. Y yo quiero que pongan mucha atención
en la reacción de David ante las amenazas y la intimidación que el filisteo Goliat estaba tratando de provocar en la mente y el corazón de David. No solamente con sus palabras, sino que imagínense ustedes tener al frente a un contrincante que le duplicaba la estatura. Me imagino que también la masa muscular era superior a la de David. Y no solamente eso, sino que traía su escudero, traía una lanza, traía una coraza que lo protegía, traía un casco o un yelmo. Y eso significa que aparentemente en el campo de la competencia, Goliat tenía las de ganar comparado con la condición de David, que él solamente tenía su traje de pastor de ovejas y tenía una honda en sus manos. Ahora, cuando el filisteo lo comienza a intimidar, yo quiero que ustedes presten mucha atención en la reacción y la manera en que David le contestó a Goliat. Entonces, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora, esta es parte de la escena que va concluyendo, pero yo quiero regresar un poquito más cuando David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ahora, después de que Goliat estaba intimidando a David, lo que Goliat quería era que David saliera corriendo y que no se enfrentara a él, sino que se diera por vencido anticipadamente. Pero David reacciona de una manera muy diferente y le dice: no, yo me he enfrentado a osos y a leones y los he vencido. ¿Y cómo no me voy a enfrentar a ti? Yo te puedo vencer también. Pero David agrega un punto más que tiene que llamar mucho nuestra atención en su preparación. Ya vimos y ya platicamos de que físicamente él estaba bien preparado porque era veloz, era fuerte y se podía enfrentar a los osos y a los leones. Pero también emocionalmente tenía autoconfianza y tenía determinación y tenía coraje. Significa que él física y emocionalmente estaba preparado para hacerle frente a cualquier contrincante. Pero en esto que les acabo de leer, él agrega un elemento más. Y él dice: yo vengo en contra de ti en nombre de Dios, el capitán de los ejércitos de Israel. Este elemento lo que viene es a sumar el equilibrio en la preparación de David ante su contrincante. Y es el elemento espiritual. Ustedes no me dejarán mentir, y muchos entrenadores profesionales de diferentes disciplinas, ellos han reconocido que el hombre es tripartito, es tridimensional, que tiene que estar bien preparado en lo físico, en lo emocional, o sea, en lo psicológico, pero también en el aspecto espiritual. Muchos de nosotros nos preparamos físicamente y emocionalmente o psicológicamente para poder rendir al máximo dentro de nuestras competencias, pero nos olvidamos del aspecto espiritual.
David, en esta batalla que tuvo en contra de Goliat, él nos está mostrando la relevancia que debe tener nuestra preparación de una manera integral, y eso tiene que ser en lo físico, con velocidad, potencia, fuerza, reacción. En lo emocional, tener autoconfianza, determinación, coraje y total confianza en las capacidades que Dios nos ha dado para poder salir adelante en nuestra competencia. Pero además de eso, también tenemos que tener confianza de que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Entonces, recuerden, de la misma manera en que David se preparó integralmente para hacerle frente a la competencia, de la misma manera lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y entonces David concluyó la jugada que tuvo en contra de Goliat de la siguiente manera. Y a mí por eso me gusta decir que esta es la jugada perfecta de David. Muchos ponen mucho énfasis en la pelea de David contra el león, el oso y quitarle el cordero, en el momentito que él dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en su estabilidad emocional también. Pero yo quiero llamar la atención a otro punto que muchas veces no se hace énfasis, y con esto quiero ir concluyendo. Vamos a ver, se los voy a leer aquí. Ajá. Dice, después de que David toma su onda y comienza a hacer el movimiento y lanza la piedra en contra de Goliat y le da en el centro de la frente, dice que el filisteo cayó, porque dice, en la historia dice lo siguiente: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Pero yo quiero llamarle la atención a lo siguiente, y es esta parte muy importante. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. A lo que quiero llamar la atención en este momento es, y ustedes no me dejarán mentir, que muchas veces estamos en medio de un partido importante, un partido que va a definir la historia de nuestra participación personal y como equipo. Y muchas veces, cuando termina el partido y vienen los medios de comunicación, vienen los reporteros y nos hacen la siguiente pregunta. Ya tenían el partido en sus manos. El resultado era de ustedes. Tenían acabado desde el primer tiempo a ese equipo, pero en los últimos minutos el contrario se levantó y los derrotó. ¿Qué fue lo que les sucedió? Y ustedes no me van a dejar mentir que la mayoría de las veces la respuesta es: nos desconcentramos. Cometimos el grave error de confiarnos y dejar que nuestro contrincante reaccionara, se levantara y nos venciera. ¿Cuántos partidos importantes hemos perdido? ¿Cuántos campeonatos se nos han ido de las manos porque nos hemos confiado y hemos permitido que nuestro contrincante reaccione? Bueno, aquí en este verso que acabo de leer de la Biblia, David nos está mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No permitamos que nuestro contrincante se levante y reaccione.
No, lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento en que lo tenemos bajo nuestro control y que lo tenemos vencido, porque Goliat ya estaba tirado en el campo. Pero vino David, corrió a donde estaba Goliat vencido, agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. ¿Saben qué significa esto? David aseguró su victoria. Si por alguna casualidad Goliat solamente estaba desmayado, cortándole la cabeza con su propia espada, David estaba asegurando la victoria. Así que con lo que yo quiero concluir esta oportunidad que he tenido de platicar con ustedes es, por favor, no permitan que su contrincante reaccione y les arrebate la victoria que Dios ya les ha dado. Ustedes ya se prepararon físicamente, emocionalmente y espiritualmente para salir adelante y obtener la victoria para la cual Dios los ha traído hasta este punto de la temporada, de la competencia en que ustedes han estado. Así que, por favor, no cometan el error de permitir que su contrincante reaccione. Corran hacia donde está su contrincante. Terminen de aniquilarlo y hagan como David. Aseguren la victoria. Por favor, yo no estoy diciendo que vayan y le corten la cabeza a sus contrincantes del otro equipo. No, 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 por favor. No quiero que me malinterpreten esto. Estamos solamente utilizando esta batalla entre Goliat y David como un ejemplo, como una motivación para salir adelante en el objetivo que tenemos. Pero sí tenemos que hacer esto que David hizo. Tenemos que terminar de aniquilar, tenemos que terminar de vencer, tenemos que terminar de asegurar nuestra victoria y no permitamos atravesar la vergüenza al final de nuestro partido, al final de nuestra competencia y que tengamos que decir ante los medios de comunicación, cuando los reporteros nos pregunten, ¿y qué pasó? Si ya tenían la victoria en sus manos y tengamos que decir, me confié, permití que mi enemigo, que mi contrincante se levantara y me arrebatara la victoria. Así que, mis estimados amigos, por favor, ustedes se han preparado bien físicamente, emocional y psicológicamente, y también tienen la convicción espiritual de que Dios está con ustedes en esta competencia. Por favor, aseguren su victoria. Vayan y aniquilen a su contrincante ahora que ya lo tienen vencido. Y que Dios nos ayude a poder utilizar esa victoria para hacer lo que hizo David. Porque lo que hizo David después de que le cortó la cabeza a Goliat, lo que hizo fue le agarró y levantó la cabeza de Goliat y le dio la honra y la gloria a Dios. Así que yo los animo a ustedes para que hagan lo mismo. Vayan, aniquilen, aseguren la victoria en contra de sus contrincantes, pero después de alcanzar la victoria, por favor, no se olviden de darle la honra y la gloria a Dios por la victoria que han obtenido. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad y espero que no sea la última en que me pueda dirigir a ustedes y espero que en la próxima vez que esté compartiendo con ustedes me puedan compartir de cómo ustedes aseguraron su victoria. Así que adelante, que Dios los bendiga y éxitos en su competencia. Feliz día a cada uno de ustedes. Y gracias, Carlos, por darme el privilegio de estar compartiendo en esta oportunidad y espero que nos veamos muy pronto. Bendiciones a todos.